Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas noches, amigos y hermanos. Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí a través de la 930 Radio Costa Rica AM y a través de sus diferentes medios, sintonizándonos siempre en esto, los enigmas de los tiempos. Este programa siempre está aquí para todos ustedes con mucha información de historia bíblica, acontecer, toda la realidad que estamos viviendo en los tiempos actuales y todo lo que nos dice la palabra del Señor. Y obviamente pues algunas otras historias que han surgido en las diferentes culturas con respecto a los últimos tiempos. El día de hoy tenemos un programa muy bonito porque en realidad ha sido algunas consultas que ha desatado los programas anteriores con respecto a la venida de Cristo, cuando se mencionó en Mateo 24 que iba a ser como los tiempos de Noé. Comentando con algunas personas que estuvimos hablando de los programas, de los temas que se están dando los programas de los enigmas de los tiempos, y hablaba con respecto a que si era verídico y ya constatado en los anales de la historia si había habido un diluvio universal, cierto o mentira. De hecho, por eso el tema de hoy se llama diluvio universal, verdad o mito. Entonces, vamos a analizar lo que la historia y lo que toda la documentación, bueno, como lo tienen en pantalla, y un saludo muy cordial a todos los hermanos que están en cabina, nuestro hermano Andy también, que nos acompaña hoy, y a todos ustedes que nos ven en los diferentes lugares de Costa Rica y del mundo entero. Bueno, para empezar, porque el tema es bastante extenso, vamos a tratar de terminarlo en el día de hoy, pero si no, hay bastante tema que recorrer, porque vamos a irnos por la historia y por las diferentes culturas, y vamos a ver cómo en diferentes culturas y en diferentes etapas, divididas por tiempos cronológicos, geográficos, históricos, todas estas diferentes culturas constataron en sus anales históricos
de que había habido un diluvio universal. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque siempre obviamente empezamos con una oración aquí en los Enigmas de los Tiempos, y este es su servidor Freddy Peña, está para servirles todas las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y al 8662-9553, y nuestro interés es de que usted se documente bíblica e históricamente de las realidades y las verdades actuales. Bueno, oramos para que el Señor sea el que nos abra esa iluminación y ese conocimiento. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta noche tan preciosa, en la que nos permites, oh Señor, tener este medio tan hermoso de la radio, Señor, y del internet, para poder comunicarnos, Señor, en una forma efectiva, Señor, y llevar, oh Padre Santo, todo aquello que tú, en tu amor y tu misericordia, nos has dejado impreso en el libro de la Biblia. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes para poder entender, que nos permita, Señor, despertar, Señor, esa curiosidad, Dios, de documentarnos, oh Señor, y de saber de que todo lo que tú nos has dejado impreso ahí, Señor, es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice la palabra, Señor, en Juan 17:17, santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Hoy vamos a estudiar ese tema, Señor, y pedimos tu dirección, tu aval, Señor, y tu cobertura. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ocurrió un diluvio universal. Ven qué interesante. De manera específica suele utilizarse por la narración de esta catástrofe contenida en uno de los primeros libros. Vean que la Biblia es clara en el Génesis, cuando se habla en el capítulo 6 en adelante, entre el 6 y el 8, se habla acerca de un diluvio universal. En este relato Dios castiga a la humanidad, amigos y hermanos, por su mala conducta, obviamente, por una conducta depravada. Lo vimos en algunos programas anteriores, con respecto a que cómo de continuo era hacer el mal en el hombre, y el Señor, al ver esto, pues se arrepiente hacia la humanidad y anega la tierra con agua en este diluvio, destruyéndola totalmente, a todos los seres habitantes, a toda la gente que poblaba la tierra en ese momento, pero salva a Noé, al patriarca Noé, y a su familia, junto con parejas de animales. Obviamente algunas personas, eso es algo interesante que después vamos a verlo, hablan con respecto a que en el arca de Noé se montaron 2 parejas de cada uno de los animales. Pues obviamente la Biblia dice que 2 parejas de los animales que no eran inmundos, y 7 parejas de los animales que eran que no eran inmundos, perdón, y una pareja nada más de los animales que eran inmundos. Bueno, hay ciertas cosillas ahí que saben que no serán de otros temas, pero que dice la Biblia que hubo, amigos y hermanos, un diluvio. Pues hubo un diluvio, y todos los que tenemos el concepto bíblico tenemos la aceptación de esa historia bíblica como un relato y un hecho real. Pero los exegistas y las comunidades religiosas y un montón de personas ciencistas, pues aceptan algunos literalmente el relato, otros no. El asunto es que la alegoría de esto es que hay que demostrar en forma palpable e histórica de que este relato que se menciona en la Biblia existe. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 7 y versículo 23, si lo tienen ustedes en pantalla, y vamos a ver lo que la Biblia nos habla con respecto a ese evento. Dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente ¿quién? Noé y los que con él estaban en el arca. Dice que solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Es un hecho, amigos y hermanos, histórico. Usted puede ir a cualquiera de las referencias que usted encuentre dentro de las enciclopedias. Siempre lo digo, ahora que nos gusta googlear tanto, ¿verdad? Podemos irnos, pues, buscar la información en Wikipedia, y nos daremos cuenta de que los libros, todas las personas estudiosas, todas las personas teólogas que han estudiado la Biblia, y analizando lo que nos dicen Crónicas, y analizando lo que nos dice también los libros de Reyes, Primera Reyes capítulo 6, y algunas de las referencias que mencionan la salida del pueblo de Israel de Egipto, y sitúan la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la servidumbre, de los 420 años que estuvo como esclavo dentro de Egipto,
lo sitúan entre el año 1491 antes de Cristo y entre el año 1450 antes de Cristo. Amigos y hermanos, este programa es de documentación, así que ustedes siempre les digo que agarren papel y lápiz y sumen. 1491 y 1450 se ubica la historia, ¿verdad? Los años en los que se escribió aproximadamente los primeros 5 libros que escribió Moisés, pero nos vamos a ir a lo que también la historia nos está diciendo. Ok, diluvio universal. ¿Qué es un diluvio universal? Vamos a ver la referencia y quiero que esos datos de 1450, por decir algo, 1491, 1450, antes de Cristo, los mantengan en sus mentes para decirles algo. Ok, ¿qué es un diluvio? Un diluvio universal es un hecho, obviamente, es el nombre que se le da supuestamente a una inundación universal o mundial, ¿verdad? Relatada en algunos textos y en algunas culturas, y dentro de esas culturas les podría mencionar la hindú, la mapuche, la pascuense, la maya, la azteca, la inca, los uros, los mausaye, los cashuéscar. O sea, hay un montón de culturas que se han desarrollado a nivel histórico durante todo el tiempo que la humanidad pues ha estado y habitado la tierra, y que han estado, como se los dije al principio, separadas por cuestiones geográficas y cronológicas, e incluso se encuentran en poblaciones que nunca habían tenido ni siquiera ningún contacto, amigos y hermanos, y que no tenían ninguna referencia paralela con respecto a este evento. Es interesante, les digo todo esto porque es interesante, de que culturas en diferentes etapas, con diferentes periodos, con distanciamientos increíbles de una parte del mundo a la otra, amigos, hayan coincidido en un relato en cosas tan específicas como en que murió todo el mundo, en que hubo una arca, pónganme atención, en que se salvaron un hombre justo, sus hijos, 3 generalmente entre ellos, y que se subió una pareja de animales de todas las especies. Bueno, es interesante eso. Entonces, como estaba ahí en pantalla, otras culturas con historias sobre diluvios semejantes nos dicen eso. A mediados del siglo XIX, pónganme mucha atención a esto que les voy a mencionar para que ustedes entiendan algo, porque una persona me hizo una consulta y me dijo: don Freddy, dígame una cosa, porque usted siempre habla de las tablillas uniformes, nosotros qué vamos a saber qué es eso. Quiero explicarles algo. En estas excavaciones, como está ahí en el año del siglo XIX, y aproximadamente, por darles un año exacto, en el año, vamos a ver, aquí nos dice que estas tablillas fueron ubicadas en el año 3500 antes de Cristo. Vean qué interesante, en el año 3500 antes de Cristo, según todos los historiadores, las pruebas que se han hecho en carbono 14, de 3400 a 3200 antes de Cristo, es muy posible que estos sean los documentos más antiguos que han existido. Es la primera referencia a expresión escrita, amigos y hermanos, que se encuentra un registro de restos arqueológicos que fueron descubiertos, bueno, como lo vamos a mencionar en la otra imagen, ya para los años 1997, y por esos años este descubrimiento arqueológico data del año 3500. Oigan qué interesante, en el año 3500 las tablillas cuneiformes se empiezan a dar datos, y ahorita les voy a dar los datos precisos, de un catástrofe a nivel mundial que fue causado por una abnegación o por un diluvio. Estamos hablando que en el año 3400, en el año 4000 antes de Cristo casi, y fue escrita la Biblia en el año 1450, estamos diciendo que casi 1000 años, 1200 años antes de que Moisés empezara a escribir la Biblia, ya había un dato referente a una catástrofe que había ocurrido a nivel mundial por inundación y por básicamente un diluvio universal. En esta biblioteca, quiero que pongamos atención a esto para que darle por lo menos a nuestro amigo Johnny la respuesta con respecto a qué es una tablilla cuneiforme. Quiero que pongamos el dato ahí en pantalla en esta escritura que se usó, que fue descubierta en el año 1997 por un equipo de Guttern, obviamente cerca de Abidos, en un conjunto de 300 vasijas
quiero que pongamos los datos ahí para que tal vez nuestro hermano, si nos está pues escuchando, pueda tomar los datos referentes. De arcilla con escrituras, vean qué interesantes, jeroglíficas egipcias, que como les decía, los estudios de carbono 14 dicen que datan de aproximadamente el año 3400 antes de Cristo. Ok, seguimos entonces con las imágenes. Y nos dice lo siguiente. Hay un relato paralelo que quisiera tal vez que pusiéramos en pantalla la imagen con respecto a el poema de Gilgamesh. Este poema de Gilgamesh, que fue descubierto dentro de esas 300 vasijas de barro, contenía este poema que está hallado en la tablilla 11. Amigos y hermanos, para que ustedes puedan buscar el dato a través de los medios que les dije ahora, si ustedes gustan enciclopedias o si ustedes gustan a través de la internet, pueden buscar el dato referente. De la tablilla 11, amigos y hermanos, de este libro que se llama El poema de Gilgamesh, es donde se menciona que ya en Babilonia para ese tiempo había un hombre o había un relato de un hombre dentro del contexto politeísta de Mesopotamia llamado Utanapins, este ser que era inmortal, un dios, el dios obviamente Anu, que era el padre de todos para la cultura babilónica, por lo menos lo que era la cultura mesopotamia. Dice que este dios Anu, el padre de todos, o el valiente, su consejero Nirnurta y Ennugib y el inspector Ea, le estoy hablando totalmente de lo que es toda la cultura mesopotamia, ¿verdad? Y todo lo que son, pues, estos datos que se encontraron en estas tablillas, dicen que ellos deciden exterminar totalmente el género humano, pero ven virtuoso únicamente a este hombre Utanapishtim. Y es interesante que dentro del relato que se encuentra hace casi 4000 años antes de la era cristiana, dice que había un diluvio universal, un hombre Utanapishtim fue rescatado y dice que él y su familia, o sea que solamente 8 personas, vean qué interesante el dato, solamente 8 personas son rescatadas con una pareja de todos los animales existentes sobre la tierra y que esta nave llega y cae sobre el monte Nisir. Dentro de esto, recordemos que el texto, o por lo menos el texto bíblico nos dice también de que el arca de Noé cae sobre el monte Ararat y obviamente pues es muy coincidente, podríamos decirle, ¿verdad?, de que los datos sean tan semejantes cuando las culturas difieren, ¿verdad?, de aproximadamente, o las escrituras difieren aproximadamente de unos 2000 años entre una y otra de antigüedad. Ok, siguieron apareciendo muchas de estas tablillas cuneiformes, no solo, sino como lo tenemos ahí en pantalla en Nínive, que fue donde se descubrieron, sino también en Asur, en Uruk, en Nippur, como se los pongo en pantalla, en Sipar, en Ur de los caldeos. Recuerden que se mencionan todos estos lugares en las referencias bíblicas, y en todos estos lugares donde se encontraron estas diferentes tablillas en Mesopotamia, todas las tablillas que se encontraron en diferentes lugares coincidían exactamente con el mismo relato. Eso es dentro de la cultura arcadia, dentro de la cultura mesopotamia, dentro de la cultura obviamente de ese tiempo, y podríamos ver que también dentro de lo que es la cultura hindú se encuentra una manifestación o una escritura o un relato muy similar a lo que es el relato bíblico de Noé. Ok, como lo tenemos en pantalla, podemos ver también los hindúes. Uno de los más antiguos e interesantes proviene de la mitología hindú. Esta mitología hindú, aunque hay algunas discrepancias entre la historia, ¿verdad?, pero es fascinante la cantidad de similitudes que comparte con la historia, obviamente, bíblica de Noé y de su arca, y no solamente con la historia bíblica que estamos estudiando en Génesis, sino que estamos viendo que en otra cultura, 1000 y resto de años antes de que se escribiera la historia bíblica, ya había un contexto politeísta similar al naciente, pues obviamente con la escritura bíblica. Habla de un diluvio universal también en lo que fue Mesopotamia, y en la India es interesantísimo que este Brahman Bedino o el Satápata
que son dos libros sagrados que tienen los hindúes, mencionan exactamente el mismo relato. Se pueden encontrar en los Puranas, algunas de las escrituras que hay de ellos, el Bhagama Purana y el Matsya Purana y el Mahabharata, y algunos de los libros que tienen los hindúes, por lo menos los que hemos tenido la posibilidad de leer algo de eso y de estudiar por lo menos la temática de esto, en todas las historias de la cultura hindú también se habla de un diluvio a nivel universal y se habla de una persona que es rescatada, en este caso pues una persona llamada Manu. Es interesantísimo cómo coinciden el relato, ¿verdad? Este Manu Vaivasta dice que al igual que Noé, es descrito como una persona muy virtuosa, ¿verdad? Una persona ejemplar. Por ejemplo, dice en uno de los escritos, aquí agarré uno, recopilé algo y se los quiero leer. Allí vivía, dice, en la antigüedad un hombre santo llamado Manu, quien por penitencias y oraciones había ganado el favor del Señor de los cielos. Supuestamente en el diluvio universal de estos, bueno, para mencionarles un poquito, los que no conocen la temática, por lo menos de la historia hindú del diluvio, dice que este hombre Manu es un justo, ¿verdad? Está pescando él en una de sus barquillas cuando por lo menos el dios que es el que se encarga de Vishnu, de todos los cielos dentro del contexto hindú, se convierte en un pequeño pescado y nada alrededor de la barquita de este hombre. Este hombre lo recoge y en cuestión de una semana el pescado se hace grande y llega a llenar todo el mar y se manifiesta ya como Vishnu y le dice que por ser un hombre justo lo va a rescatar a él y lo hace llevar una barca. Interesante el relato, ¿verdad? Lo hace a construir una barca y lo hace llevar a sus hijos. Bueno, el relato es muy consciente, ¿verdad? Dentro de este relato dice que el pescado enorme nada a la par de ellos, ¿verdad? Van sus tres hijos, que en este caso se llamaban Charma, Sharma y Yapeti. Es interesante, ese es el relato hindú, y es muy coincidente que también dentro del relato bíblico y dentro del relato babilónico se mencionan pues los nombres de las personas, y en el caso bíblico pues son Can, Sem y Jafet. En este caso se mencionan a Charma, Sharma y Yapeti. Entonces hay ciertas coincidencias, un arca, 8 personas rescatadas, todos los animales que son rescatados obviamente para poder preservar las especies, son montadas dentro del arca. Y en estos 3 relatos de 3 diferentes culturas nos hemos dado cuenta, amigos y hermanos, que es coincidentemente, por decirlo así, obviamente no es ninguna coincidencia, es coincidente que en todos los relatos históricos de diferentes 3 culturas separadas geográficamente, separadas por cuestiones de tiempo y espacio, coinciden en un relato de un diluvio universal. Ok, vamos a ver algunas otras para que nos demos cuenta. Esto es informativo totalmente. Recuerden, amigos y hermanos, que Los Enigmas de los Tiempos es un programa didáctico para que usted pueda aprender y darse cuenta que todo lo que está en la Biblia tiene una base y tiene un sostén histórico, y que todo ha acontecido tal y como Dios ha dicho. Ok, el diluvio, amigos y hermanos, dentro de la mitología griega. Yo quiero que ustedes vean esa imagen para irles más o menos explicando el diluvio dentro de la mitología griega. Dentro de la mitología griega, amigos y hermanos, Deucalión era un hijo de Prometeo. Este hombre Deucalión, Prometeo, yo creo que ustedes se acuerdan, o los que conocen un poco de lo que es la mitología griega, Prometeo fue aquel hombre que le robó el fuego a los dioses, se lo entregó a los hombres y por eso lo condenaron a vivir eternamente encadenado a una piedra, y los buitres venían y todos los días devoraban su vida. Bueno, toda la mitología y toda la historia de Prometeo. Tuvo un hijo que se llamaba Deucalión, y Deucalión obviamente es el de esta historia. Es interesante, reinó en las regiones próximas a Fictia. Una de sus esposas, llamada Pronea, vean qué interesante, que fue la hermana de él también, hija de Epimeo y de Pandora, una también de las que salen dentro de la mitología griega, que abren una caja que trae catástrofes y desastres a la humanidad. Todas son muy coincidentes, casi las mitologías, con los escritos bíblicos, porque todas llevan verdad encerrada dentro de sí y verdad paralela. Por eso es bueno estudiar estos. Cuando vieron que Zeus
decide poner fin a la edad de bronce con el gran diluvio que crea, ¿verdad? Deucalión, por consejo de Prometeo, de su padre, construye un arca, vean qué interesante, y disponiendo dentro de ella todo lo necesario, se embarcó en compañía de Pirra, su esposa. Después de 9 días de estar navegando en el mar, vean qué coincidentes, ¿verdad? Todas las historias, un hombre justo que hace un arca. Esta es la cuarta cultura que vemos. Obviamente los griegos relevantes, estamos recordándonos que los griegos después del año 400 para bajito, acercarse al cero, ¿verdad? 400, 336, estaban 333, estaban reinando el mundo conocido, fueron muy relevantes. Esta cultura salió en el año 333 con todas estas, podríamos decir, mitología griega, salió al auge y vemos que es paralelísima y muy igual y semejante a la historia revelada en Génesis, en la Biblia, en la historia revelada en Mesopotamia y en la historia revelada también en la India. Nos dice que entonces ellos deciden por 9 días andan en el agua hasta que secan. Ellos llegan a visitar un oráculo. El oráculo le dice que la única forma que ellos pueden volver a poblar la tierra es arrojarse huesos de su madre por encima de su hombro. Entonces entienden que es la tierra. Es interesante, ¿verdad? Entonces agarran tierra, la tiran por encima de su hombro. Cada vez que tiraban tierra por encima de su hombro, pues Deucalón hacía que nacieran hombres y Pirra hacía que nacieran mujeres. Dentro de eso se dice que tuvieron 3 hijos. Vean qué interesante, nuevamente. Una se llamó Helén, la otra Protogenia y la otra Anfitrión, el otro Anfitrión. Entonces nos damos cuenta que eran una pareja, 3 hijos, un arca, animales rescatados de un diluvio universal. Cuarta, estamos hablando, vamos a ver, vamos a hacer un recuento. Estamos hablando de los babilónicos, estamos hablando de que también los cristianos a través de Moisés escribieron del diluvio, estamos hablando de que los hindúes escribieron del diluvio y estamos hablando también de que los griegos escribieron dentro de todas sus mitologías, culturas, escritos e historia documentada, escribieron acerca de un diluvio universal. Ok, vamos a ver el otro entonces. Vamos a ver. Tenemos también a los mayas. Y en esto quiero que ustedes vean lo que está ahí para por lo menos leerles un poquito acerca del Popol Vuh. El Popol Vuh, amigos y hermanos, que es el libro maya que habla acerca del diluvio, nos habla acerca, bueno, vuelva la redundancia, acerca del diluvio que hubo universal, ¿verdad? Y nos dice que en algún momento dado, obviamente los dioses se enojaron con los seres humanos e hicieron una catástrofe. Vamos a leer por lo menos un poquito lo que está aquí. Una inundación fue producida en el corazón del cielo, como nos dice en la próxima imagen. Un gran diluvio se formó que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. Así decía, por lo menos, o dice el Popol Vuh. Dice, desesperados corrían de un lado para otro. Oigan, amigos y hermanos, y les estoy hablando de una cultura, amigos y hermanos, que tiene miles de años, podríamos decirlo así, cientos y miles, podríamos decirle, de años, ya básicamente a 1000 años de que empezó a desaparecer esa cultura. Muy pocos vestigios hay de ella, y aún así dentro de lo que se pudo rescatar de esta cultura y dentro de sus escritos que se pudieron rescatar, se menciona obviamente un diluvio universal, un arca, se menciona unas personas, Tucumbalán rescatado, Yexocotabat, que llegó a vaciar los ojos y vino a cortar cabezas. O sea, se hablan de cosas muy bastante deformes dentro de lo que es por lo menos el relato, ¿verdad? No muy similar a los otros relatos, pero sí se habla de que por todas estas enfado y este enojo de los dioses se produjo un diluvio, y dice así en el Popol Vuh, que es lo que quería leerles ahí: desesperados corrían de un lado a otro, querían subirse por las casas y las casas se caían y los arrojaban al suelo. Querían subirse sobre los árboles y los árboles lo lanzaban lejos. Querían entrar a las cavernas
y las cavernas se cerraban ante ellos. Entonces nos damos cuenta, amigos, que por lo menos dentro de las referencias históricas también de los mayas se menciona un diluvio en forma universal. Se menciona en 5 culturas que hemos visto un diluvio en forma universal que tuvo el fin de toda la humanidad, de todos los animales, solamente las parejas preservadas, de 8 personas solamente, coincidentes que en las 5 culturas han sido 8 personas, una barca, un diluvio que destruye toda la tierra y los animales rescatados. Y en todas, coincidentemente, 3 hijos, en todas, coincidentemente, una esposa con el hombre justo, y en todas, destruidos por agua. Ok. Bueno, pero es que eso fue en el lado de Mesopotamia, porque estás hablando de culturas que están en el lado indoeuropeo. Entonces, ok, bueno, vamos a ver qué nos sigue diciendo el lado asiático. Por el lado de Asia podemos encontrar también lo que se menciona acerca de Nuwab en China. Quiero leerles así un poquito por encima la historia que les escribí ahí, porque me gusta que la gente aprenda y que vean y documenten y ojalá apunten. Y ahora es tan fácil tomar foto y agarrar el documento y después investigarlo. Eso es el afán de este programa, de que todos podamos aprender. Nuwab en China, en la cultura china, el agua siempre ha estado en relación con el nacimiento de la humanidad. Yo creo que todos lo sabían. Y cuando estuvimos viendo algunos temas acerca del yin yang y algunas tendencias ahí esoteístas y todo eso, pues se mencionó eso. Y si no, pues vamos a dar otros temas con respecto a eso. Dice que ha estado con relación al nacimiento de la humanidad y fue el gran héroe Yu, el domador de las aguas, según la historia, ¿verdad?, de la mitología china. De los destinos de relatos del diluvio se encuentra el de Fadli. Vean qué interesante. Fadli, que fue ocasionado por las crecidas de los ríos en el año 2300. Oiga, la documentación que dio Fadli acerca de las crecidas de los ríos, dice él, ¿verdad?, en el año 2300 antes de Cristo. O sea, vean la fecha. Estamos hablando que 3200 años antes de Cristo, los babilónicos estaban hablando, 1600, 1500 antes de Cristo, los cristianos, Moisés empezó a hablar del diluvio universal. Vean qué interesante, 2300 antes de Cristo, también los chinos empiezan a documentar que hay un diluvio universal. Y si usted se da cuenta, los relatos hindúes también empiezan a documentar de que antes de la era obviamente cristiana, no en el sentido religioso, hay un diluvio. Pero la más antigua de las tradiciones cuenta que Nuwab se salvó. Vean qué interesante, ¿verdad? También cómo son muy compatibles y paralelos los relatos, junto a su mujer, junto a sus 3 hijos y las esposas de estos, en una embarcación donde dieron cabida a una pareja de cada uno de los animales conocidos. Quedémonos con Nuwab, amigos y hermanos. Vamos a ir a un canto y ya vamos viendo que son 6 culturas. Vean qué interesante, 6 culturas diferentes que ya tienen el mismo relato de un diluvio universal. Espero que estén disfrutando del programa. Que Dios les bendiga. Los espero después de este corte musical. Cielos, el Hijo del Hombre.
Bueno, qué bendición. Aprovecho para mandar un saludo a nuestra hermana Gabriela Castillo, que nos está en línea con nosotros. Es una gran bendición, está conectada con el programa. Y a nuestro hermano Dagoberto también, que está allá, a su esposita María, y a sus hijos, una bendición que están con nosotros. Quiero hacer la acotación, ¿verdad?, de que este programa es neta y exclusivamente, el día de hoy se hizo histórico para poder resolver la consulta que se hizo con respecto a que si el diluvio tiene un fundamento científico básico que uno pueda corroborar, por decirlo así, de que fue un hecho real que ocurrió en la humanidad. Bueno, estamos viendo que son 6 culturas diferentes que han dicho lo mismo, en diferentes religiones, obviamente. Yo quiero que a ustedes esto le quede bien claro. Este servidor está para no predicar ninguna religión, sino para predicar una verdad bíblica. Y la verdad bíblica es que hubo un diluvio, aunque muchas personas quieren negarlo y que digan que esa salvación y que esa destrucción que también viene y que eso que se llevó toda la tierra tampoco va a volver a acontecer, como lo dice Mateo 24. Por ahí fue donde nació la inquietud con respecto a lo que era el diluvio, y estamos dándonos cuenta de que 6 culturas diferentes en diferentes tiempos y espacios pues dicen y constatan de que hubo un diluvio universal. Nos quedamos en Nuwat, en China. Este hombre Nuwat fue tan importante, como los pongo ahí en pantalla, esta leyenda, que hasta el día de hoy se escribe la palabra nave de barco en chino. Vean cómo la escriben con 3 caracteres. Ya se los voy ahí están, bueno, ahí están en pantalla. Aquí están en pantalla, ustedes los pueden ver. Se escribe la palabra nave o barco, se escribe en chino con 3 caracteres, representando una barca con 8 bocas. Vean qué interesante adentro, igual que el relato de Nuwat, que salió con su esposa y sus 3 hijos y sus 3 esposas y sus 3 esposas de estos. Entonces es interesante que barco o nave de barco se escriba con un carácter que hace alusión a 8 personas, ¿verdad? Una alusión a 8 seres que se salvaron de la catástrofe. Entonces, vean abajo la imagen. El primer carácter significa navío o recipiente. El segundo carácter para formar la palabra barco en chino significa 8, y la tercera, boca. Entonces el significado de este carácter de navío o barco es 8 bocas o 8 personas dentro del barco. Y nació esta palabra debido a dentro de la cultura china, a este relato acerca de Nuwa. Bueno, dentro de la mitología también inca, podríamos decir que es el sexto. Dentro de la mitología inca, obviamente los incas, el dios Viracocha, fue uno de los que también se dice que decidió destruir la humanidad, y los incas fueron anegados, obviamente por un diluvio universal. Un hombre que creó de un árbol y cogió maíz, dice, y llevó semillas de maíz y algunos cuervos y algunos animales dentro de su barco. Constan dentro de los, por lo menos, documentaciones, historias incas, de que este relato ocurrió, ¿verdad? Dentro del análisis histórico se menciona de que fueron rescatados él, su esposa, este hombre y sus 3 hijos. Quiero dar algunos datos para poder terminar el programa en este día, y voy a ir un poquito rápido con esto. No voy a dar todas las otras culturas, más que una reseña y mencionarlas, porque quiero explicarles algo. Una de las preguntas que este señor me hizo fue con respecto a cómo es que se clasificaron luego las razas, por qué algunos son negros y por qué otros son blancos. Hay varias cuestiones de estas y quiero que en este programa pues lo estudiemos. Dentro de los indios Innu de Canadá, otra referencia para mencionarles muchos de los que hay, algunos indios de los de Dakota, algunos indios Sioux, algunas de las escritos que hay dentro de lo que son los indios americanos, no de los aborígenes, sino de los indios americanos. Se menciona un diluvio universal, como lo que es en el caso, por lo menos, de estos indios Innu de Canadá. Bueno, como está ahí en pantalla, voy a mencionar rápidamente, ya les dije algunas de las culturas, pero les voy a mencionar estas que históricamente documentan acerca de un diluvio universal, para empezar a ver algo importante. Quiero que me lo pongan en pantalla para que vean la china, la hindú, la griega,
la cultura americana, por favor que me pongan la imagen en pantalla, gracias. La chitka y la miusca, obviamente, la mapuche, la maya, la méxica, la inca, los suros, los cahuescar, los taíno, los guaraní, los pascuense y los moisaye. Estas culturas, todas estas culturas totalmente separadas geográficamente, expandidas a través de todo el mundo. Estas culturas todas hablan acerca de un diluvio universal. Ok, vean qué interesante esto. Entonces, si hubo un diluvio universal, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y qué ocurrió entonces con el arca y qué ocurrió con los animales. Génesis 7, 19 y 20 nos dice lo siguiente. Génesis 7, 19 y 20 nos dice, y las aguas subieron mucho y sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, dice, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos 15 codos más alto. Cuando se habla de 15 codos, habla de 5 metros más alto del monte más alto. Y si hablamos que el monte más alto es el monte Everest, amigos y hermanos, entonces quiere decir que subió 5 metros más alto aún de lo que el monte Everest tiene. Amigos y hermanos, nos damos cuenta entonces que la Biblia nos dice que subieron las aguas, después fueron cubiertos todos los montes, y la Biblia nos indica en los otros versículos subsiguientes, que no los voy a tocar porque son un poquito largos, de que duró el diluvio 40 días y 40 noches y que la tierra duró en secarse un año. Es consciente que todos los relatos que hay en todas estas culturas hablan exactamente también del mismo tipo de espera y de algo que tiene una base científica y que está corroborado ya, porque materialmente se ha podido constatar de que apareció el arca de Noé. Bueno, vean qué interesante esto, ¿verdad? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿podríamos demostrar, como está en pantalla, científicamente que hubo un diluvio universal? Vamos a verlo. Ya vimos que diferentes culturas, por lo menos analizamos 8 de las 15 que les mencioné ahí, 8, hablemos de la mitad en las que se mencionan con datos, nombres y apellidos, por decirle así, que hubo un diluvio universal. Observaciones y evidencias geológicas y panteológicas. Pónganme en atención. Evidencias geológicas, observaciones y evidencias geológicas y paleontológicas, amigos y hermanos, que nos hablan de que la tierra fue cubierta totalmente, amigos y hermanos, por agua, porque vemos en lugares de gran altitud, sobre niveles increíbles del mar, fósiles de ignitas, ondulitas. Ahorita les voy a explicar qué son todas este tipo de sedimentos fósiles que se han encontrado. Entonces, todas estas evidencias en cordilleras andinas, bueno, lo podemos ver en el caso mío. Yo viví mucho tiempo en San Antonio Desamparados, un lugar de allá de San José, y en este lugar había un lugar muy cercano ahí en Desamparados que se llamaba Patarray. En este lugar, pues toda la gente que me está escuchando que es de la zona, recuerden que en todas esas montañas que están a 1000 y resto más, y algunos de esos más de 2000 metros al nivel y más todavía pasados al nivel del mar, se encuentran conchas en todas esas caleras, sedimentaciones, conchas, todo esto que les voy a mencionar ahora, que se encuentran en lugares donde no hay forma alguna de que todos estos sedimentos y de que todas estas rocas sedimentarias marítimas pudieran haber vivido en esa zona. Entonces, bueno, la información que sigue adelante es para que nosotros podamos darnos cuenta que en realidad esa arca y todo lo que nos dice la Biblia que ocurrió dentro de la tierra se ha presentado. El hallazgo de fósiles, pónganme atención, amigos y hermanos, de fósiles de animales y plantas en grandes acumulaciones o en extensiones masivas. O sea, no es que apareció una conchita por ahí, pónganme atención. No es que por ahí apareció una conchilla ahí, que seguro alguien vino a esta montaña y la tiró como si fuera una lata de jugo, como la gente que hace eso, ¿verdad?
gente que pues que no tiene cultura en ese sentido y tiró la lata o tiró la concha como si fuera, no sé, una cáscara de naranja o alguna cosa. No, no es una coincidencia, sino que estamos hablando de extensiones masivas. Oigan, amigos y hermanos, que llegan a medir kilómetros, amigos, donde indica que estos fósiles de origen marítimo, dice, como peces, equinodermos, moluscos, o sea, le estoy hablando de peces, ¿qué le puedo decir? Algunos tipos de conchas, no sé, calamares, cosas de esas, así que quedaron impregnados ahí, se sedimentaron con el tiempo, se envolvieron, se volvieron roca, encontrados a mucha distancia del agua, a gran altitud. Amigos y hermanos, usted puede buscar esta información porque eso todo el mundo lo sabe, hasta un chiquito de tercer grado de escuela, de que todas estas ígneas y todas estas ondulitas se encuentran a kilómetros, donde hay en lugares desérticos, amigos y hermanos, es en lugares como los desiertos de la Atacama, allá en las cordilleras andinas, amigos, donde hasta kilómetros del mar se encuentran grandes extensiones de moluscos, de peces marinos, donde a kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de cuadrados no hay ningún tipo. Le estoy hablando del desierto de Atacama, le estoy hablando de desiertos donde a kilómetros no hay absolutamente ningún tipo de mar. Se han encontrado huesos de ballenas, se han encontrado residuos de animales muy grandes a kilómetros, increíble, imposible transportarlos porque han sido por estos geólogos o estos paleontólogos excavados a metros bajo el nivel del mar. O sea, no hay una forma posible en que una persona haya llevado a 200 kilómetros donde está la primera entrada tal vez marítima, una ballena, y la haya enterrado a 8, 6, 5, 4, 3 kilómetros de profundidad, 3 metros de profundidad del nivel de la tierra, a 200, 185 kilómetros donde han encontrado residuos de animales, obviamente como lo que son las ballenas. Los moluscos, como las amonites y otros fósiles marinos, muestran, amigos y hermanos, vean qué interesante, muestran que hoy, lo que era antes, o lo que hoy es seco, o lo que es un desierto, una vez tuvo agua o fue un desierto. O sea, lo que yo les estoy diciendo hoy, amigos y hermanos, no tiene absolutamente nada de nuevo. Ustedes pueden corroborarlo, como les digo, todos lo sabemos. Entonces, nos damos cuenta que podemos mostrar científicamente, y todos, por lo menos estos hallazgos paleontólogos, nos han demostrado de que la Tierra y su superficie en algún momento dado estuvo totalmente cubierta por el agua. O sea, no hubo una montaña, por más alta que se encontrara, en donde se pudo haber salvado del agua, y de que todos estos animales que habitaban las profundidades o habitan la profundidad o el mar pudieran vivir en esas alturas o en esos niveles de altura de la Tierra. Bueno, eso es asentado ya científicamente y todos estos datos nos lo demuestran. Ok, ¿en dónde entonces quedó esa arca? Vamos a ver, en todas las historias que vimos anteriormente, en todas las historias documentadas de las diferentes culturas que les mencioné, por lo menos de la Inca, de la Maya, de la Mapuche, de todos los indios americanos, de la griega, de la hindú, de la china, en todas esas historias, y como les digo, amigos, si necesitan la documentación pertinente, este servidor le puede dar todos los datos. Es importante, este programa es para eso, para que ustedes puedan aprender, todos juntos podamos tener un poquito más de conocimiento y podemos darnos cuenta, amigos y hermanos, que cuando enseñamos algo, podemos decir aquí está en la Biblia y aquí está también en la historia. Así que lo que estamos mencionando y diciendo y enseñando, amigos y hermanos, es la verdad. Bueno, el monte Ararat, ahora sí, para ir terminando, porque me queda poco tiempo, quiero terminar con este tema hoy. El monte Ararat, ¿en dónde se encuentra el monte Ararat? Ok, vamos a verlo.
qué es el monte Ararat y cómo sabemos o en dónde dice la Biblia que está, o por qué dice la Biblia o en dónde dice la Biblia que está el arca de Noé en ese monte. ¿Se menciona literalmente o no se menciona? Bueno, vamos a verlo. Génesis 8:4. Génesis 8:4, amigos y hermanos, por eso les dije a ustedes, quieren estudiar el diluvio, es importante, porque ese tema no es de salvación. Me decía una persona ahora en mitad del programa, y yo le decía, claro que sí, porque si usted se da cuenta que Mateo 24 dice que será como en los tiempos de Noé, que será como en los tiempos de Noé, que hubo un diluvio, que vino el diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, y todos murieron y perecieron. Usted se da cuenta que este tema es importantísimo, porque al darse cuenta usted de cómo vivía la gente en ese tiempo, cómo era y qué les ocurrió, usted se va a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer en este tiempo, del tiempo del fin. Ok, Génesis 8:4 nos dice, y en el séptimo mes, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. La Biblia pone fecha y nombre y apellido a todo lo que ella dice. Lo que hay que hacer, amigos y hermanos, es estudiarla, nada más. No hay que creer todo lo que le dicen. Por eso al principio les dije, amigos y hermanos, y en el arca metieron a 2 parejas de cada animal. Mentira. Hasta eso nos han engañado, hasta las películas de Hollywood y todas las mentiras y la tradición que nos han enseñado con respecto a este tema es una mentira. Eran 2 de los no impuros y 7 parejas de los puros. Ok, bueno, entonces dice que el arca en el séptimo mes, da el día y da la fecha y el mes, cayó sobre el monte y da el nombre del monte, el monte Ararat. Ok, ¿dónde está el monte Ararat? Ahora sí, el monte Ararat, como está ahí, se encuentra en Turquía. Es el pico más alto en Turquía con 5.165 metros. Póngame atención, 5.165 metros sobre el nivel del mar. Explíqueme usted, amigo y hermano, los datos que le voy a dar ahora a continuación, datos constatados, referencias históricas ya documentadas de quién y cómo y cuándo encontraron el arca en ese monte. Dice que el monte Ararat es el pico más alto de Turquía, con 5.165 metros sobre el nivel del mar. ¿Quién pudo agarrar o qué poder humano pudo haber agarrado esa arca que se encuentra ahí? Que satélites ya la han fotografiado, localizado en la parte oriental del país, o sea, de Turquía, muy cerca de la frontera con Irán. Esto quiere que le tomen atención. Con Irán y Armenia. Se trata de un volcán inactivo cuya cima se encuentra cubierta de nieves perpetuas. Usted me preguntará a mí, ¿por qué entonces no han podido sacar esa arca? Es imposible, y busque toda la documentación en internet. Es imposible llegar ahí a pie, es imposible casi llegar. Han rescatado algunos fragmentos que han quedado anexos o que se han despegado, quedó dentro de un risco. Luego vamos a ver tal vez algunas imágenes si nos da tiempo, en un lugar en donde no se puede acceder ni siquiera por aire porque no lo permiten las corrientes. Dicen nieves perpetuas. Pueden buscar qué ocurre en el monte Ararat todo el año. Unas corrientes y unas tormentas de nieve no permiten ni siquiera que un helicóptero baje. No han podido casi llegar, solamente muy cerca, pero no han podido casi llegar, por lo menos hasta el momento. Dios sabrá por qué es que ha permitido eso hasta ese momento. Como también no ha aparecido el arca del pacto, como también no ha aparecido la copa de la Santa Cena, el grill y todas esas cosas de bestiarias y todas esas reliquias, que bueno, en algún momento hablaremos de todos esos temas para todos los que tienen interés, como este su servidor y un montón de personas que comparten los enigmas de los tiempos, de conocer un poco de historia y culturalizarse, y también aprender acerca de la Biblia, que es lo principal. Ok, este monte se encuentra entonces en Turquía, con Irán, pónganme atención, con Armenia, de fronteras. ¿Y por qué les menciono eso? Porque les quiero enseñar algo ahora con respecto a lo que son las diferentes razas y culturas. En el siglo XX fueron encontradas en la cumbre del monte Ararat pruebas recientes de restos de una embarcación aceptadas por la arqueología, ya aceptadas por la arqueología como que son el arca. Por las medidas, extrapolando las medidas que los
satélites, que todos los investigadores, que los alpinistas, por decirlo así, y los investigadores de montaña que han llegado ahí, han logrado constatar las pruebas de carbono, que les voy a dar en este momento pues los datos en la imagen que sigue siguiente, en donde este alpinista en el año 1950, el alpinista francés, amigos y hermanos, Fernand Navarra, encontró restos de madera cuyo análisis mediante el carbono 14 en diferentes laboratorios no pudieron llegar hasta el arca, que encontraron fotografías, obviamente el satélite, todo lo que se ha presentado, que es documentación fidedigna, no pudieron llegar, pero de los restos que encontraron hicieron análisis de carbono 14 en los distintos laboratorios y ubicaron la edad de esos trozos de madera entre el año 750 y el año 800, 600 antes de Cristo. Pónganme atención, con un margen de error, dicen ellos, de 100 años, según el carbono 14, pero les decía a ustedes que hay un margen de error dentro de lo que es el carbono 14 de aproximadamente 1000 años, y se ha corroborado en otras pruebas también de diferentes otras cosas, pues de osarias y huesos arqueológicos y paleontológicos, estudios que se han dado. Y es interesante, amigos y hermanos, que todas las historias referentes al diluvio de las diferentes culturas que vimos mencionan que en el primer siglo y medio, amigos, de existencia, básicamente, aunque las tablillas cuneiformes son un poco más amplias, que el primer siglo de la era cristiana, y la Biblia lo menciona, como les dije, por Primeras Reyes y por las crónicas, donde menciona todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel y el tiempo exacto y la fecha cronológica en la que salió el pueblo judío de Egipto. Y si usted ve Génesis, ve la fecha cronológica también de las descendencias hasta Abraham y todo ahí lo que sigue, ¿verdad? Noé, obviamente, a todos los antecesores de Noé, a Matusalén, a Enoch, a todos ellos. Y amigos, usted se da cuenta que el tiempo referente es aproximadamente de 1000 años, 1200 años, 1500 años antes de Cristo, a lo sumo 2000 años antes de Cristo. O sea, si la edad nos dice, o el tiempo nos dice que hubieron 4000 antes de Cristo, y si el tiempo cronológico de Cristo bíblico nos dice que a los 2000 años casi de existencia de la tierra, Dios se fastidió por el hombre y la destruyó con un diluvio, amigos, entonces casi la mayoría de las pruebas de carbono y todo lo que la historia universal de las diferentes culturas que han existido sobre la tierra mencionan del diluvio, viene a calzar y viene a ser un hecho probado científicamente. Bueno, ahí estamos poniendo algunas imágenes que puso nuestro amigo antes de terminar. Ahí ven ustedes algunas fotos de la estructura del arca dentro de las laderas del monte Ararat, de las pocas veces que se ha podido desvelar. Bueno, quiero mencionarles algo, tengo que terminar, no me da tiempo de decirles cómo nacieron las culturas, lo voy a dejar para otro programa, pero estas son, dice la palabra del Señor, las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, según dice Génesis 10:1. Y luego vamos a ver, voy a dejárselo en pantalla para dejárselos picados. La tabla de las naciones, de dónde nacieron las culturas, amigos y hermanos, porque hay unos negros, porque hay unos chinos, porque hay unos blancos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué tiene que ver eso con el arca de Noé? ¿Y qué tiene que ver eso también con Seth, con Sem, con Ham y con Jafet? Bueno, amigos y hermanos, les esperamos nuevamente en este su programa Los Enigmas de los Tiempos para el próximo miércoles a las 8 de la noche. Mi nombre es servidor al 8662-9553. Nos puede buscar en nuestro canal de YouTube como Los Enigmas de los Tiempos CR. Recuerde poner CR Costa Rica para que pueda acceder a todos los diferentes temas. Todos los miércoles nos puede ver en vivo a través de las diferentes plataformas que tiene Radio Costa Rica, la 930, y siga su programa Los Enigmas de los Tiempos. Que Dios les bendiga grandemente, que la paz del Señor, que la bendición, que la prosperidad y que sobre todo el amor inagotable de Dios, de Cristo y la alianza del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones. Cada
más violencia, más maldad en la tierra.